Hoy exploraremos una festividad significativa pero a menudo olvidada, Shavuot. En Shavuot celebramos un evento central para el judaísmo, pero a diferencia de otras fiestas como Pesach o Sukkot, es menos conocida popularmente. ¿Qué pasó en Shavuot? ¿Qué tradiciones existen? Y obviamente algo fundamental para el judaísmo, ¿qué se come? Mi nombre es Jacob Lipsitz, bienvenidos a Final Abierto. Mi nombre es Jonathan Merín, gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos, gracias por acompañarnos, por ayudar a que este proyecto siga creciendo. Y vamos de lleno al tema que nos compete el día de hoy, que es la fiesta de Shavuot. Y la primera particularidad, como hilo conductor que podemos usar, es los nombres que tiene. Tiene 4 nombres y cada uno de ellos nos va a poder ayudar a analizar otro aspecto de esta fiesta en particular. Hay que entender, sí, porque los nombres a veces en el judaísmo no son muy creativos. Sukkot, no te da mucho a pensar, sí. Tal cual. Y en esta fiesta justamente el nombre es rarísimo, el nombre es Shavuot. Shavuot traducido al español es semanas. La fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas, tal cual. Entonces, ¿qué quiere decir con la fiesta de las semanas? La respuesta es que Shavuot, primero que nada, no tenía un día fijo en el calendario judío. Pesach se sabe que es el día 15 de Nisan, Yom Kippur el día 10 de Tishrei. Shavuot, si bien hoy en día con el calendario como lo tenemos estipulado y fijo desde hace ya más de 2000 años, y cae siempre el 6 de Sivan, el día 6 del mes de Sivan, la respuesta es que se llama Shavuot porque cae justamente 7 semanas después del segundo día de Pesach. Claro, hay discusión en el Talmud, ¿no?, respecto de qué día ¿Cómo se empezaba? Debería ser 6 o 7 de Sivan. Tal cual, sí, sobre qué día fue la entrega de la Torá, claro. Y de hecho la gente que está fuera de Israel y cumple hace Shavuot 2 días, cumple con todas las opiniones. Es al revés, en Israel tenemos un atenuante para hacerlo así, pero ellos tienen un elemento para destacar lo que hace, que cumple con los 2 días. Bueno, vamos a llegar Entonces, a eso. es tal cual, Sí. son 7 semanas después de Pesach, 7 por 7, 49, son los días que se cuentan, el día número 50 es Shavuot. Ahora, el nombre Shavuot no aparece. Tal cual, el nombre Shavuot es el nombre que surge mucho después y que se da justamente en pos de esa cuenta. ¿Por qué? Porque entendemos que esas semanas de preparación son bastante imprescindibles para llegar a este día. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasó este día? Este famoso acontecimiento que ocurrió este día. Para el que no lo sabe, creo que ya lo dijimos varias veces, pero las fiestas judías no se consideran aniversarios de sucesos, si bien coinciden con fechas en las que ocurrieron los sucesos. ¿Qué quiero decir con esto? El judaísmo entiende que el mundo se basa en energías e influencias. Entonces se estipula una fiesta recién cuando se ve que no fue una casualidad que un hecho caiga en cierto día, sino que depende de la energía que ese día emana. Y el día de Shavuot es el día de la conexión con lo espiritual y es lo que recibimos en lo que la Biblia, la Torá, cuenta como la entrega de la Torá. La revelación divina donde se abren los cielos y Dios se presenta, la voz de Dios se escucha, es escuchada por el pueblo y les transmite los 10 mandamientos, que fue como el comienzo de el darle sentido a la salida de Egipto, porque darle un objetivo, darle un propósito de vivir al pueblo judío, que es, miren, esta es la guía que los va a llevar de aquí en adelante. Ahora, entonces, para recapitular un poquito de lo que mencionamos recién hasta ahora. Segundo día de Pesach se empiezan a contar lo que llaman días y semanas, que es la cuenta del Omer, lo que estamos haciendo hasta ahora, hasta que llegue Shavuot. Entonces se cuentan 7 semanas, 49 días. El día 50 se celebra esta festividad de Shavuot, que como dijimos, el nombre Shavuot no aparece en la Torah, pero en la orden de contar 7 semanas sí. Correcto. Y que el día 50 va a ser un día especial también. Sin embargo, no es que dice, bueno, en el día 50 van a celebrar la entrega de la Torah. No, esto no aparece, esto como que se va entendiendo después que cayó ese día. Pero lo que sí hay es otro tipo de festejos que sí están ordenados por la Torah. Por ejemplo, el día 50, por eso tiene tantos nombres, ¿sí? También se festeja, por ejemplo, lo que se llama el Hag HaKatzil, se llama la fiesta de la cosecha. Así es, sí. Las fiestas están asociadas siempre a la época agraria, claro. El calendario agrario del hemisferio norte, porque quien está en el sur le va a dar que las fechas no le coinciden. Claro. El que está por encima del Ecuador se va a dar cuenta que coincide con las fechas agrarias, y justamente Shavuot es la época donde se recolectaba todos los frutos, todo lo que uno plantó. Tuvo la época de siembra, todo, y la época de cosecha es en Shavuot justamente. Y no por eso, o sea, justamente por eso es que otra de las costumbres destacadas de esta fiesta es los Bikurim. Claro. Bikurim era cuando se traía las primicias, tal cual, se traía al Beit HaMikdash los primeros frutos que salían en los campos que cada uno tenía.
De hecho, había toda una ceremonia, cuando uno veía el primer fruto nacer, le ponían una cintita para identificarlo posteriormente cuando está el árbol ya lleno de frutos. La manzana. Sí, y ahí es que se traía con una canasta con todos los frutos del Beit HaMikdash, y eso se hacía en la fiesta de Shavuot. Por eso es otro de los aspectos que, como parte agraria de la fiesta, es el nombre Hag HaKatzir y la costumbre de traer los bikurim, que eran los primeros frutos del campo. Esto tiene una significación importante, más que nada porque, como ya sabemos y venimos mencionando varias veces aquí en el podcast, lo que ha ocurrido con el judaísmo, y que el judaísmo, no sé si definieron, a mí me es más fácil definir al judaísmo no como una religión o como un pueblo, es como una gran familia. Hay algunos integrantes de la familia que se alejaron un poco del mundo más religioso. Sin embargo, esta conexión con la parte agraria hizo que muchas personas no religiosas todavía festejaran Shavuot. Porque como dijimos antes, hay una parte clarísima, sumamente espiritual, que es se celebra la entrega de la Torá. Ahora, para aquel que eso por alguna razón todavía no lo representa, encontró una conexión con la festividad por la parte agraria, ¿sí? Y eso es lo que, como hablábamos antes fuera del aire, me contaba respecto de los kibutzim, que incluso en lugares donde no hay una conexión religiosa muy fuerte, se celebraba también Shavuot acá en Israel. Sí, si uno busca Shavuot en Google, va a encontrarse fotos Shavuot Israel, va a encontrarse fotos de actos del Keren Kayemet, va a encontrarse gente en los kibutzim vestidos de blanco, porque al ser entidades que trataron de fortalecer siempre el vínculo del pueblo judío con el trabajo de la tierra, ya sea en los kibutzim, con el plantado de frutos para poder vender, o en el Keren Kayemet mismo con la reforestación del país de Israel. Entonces Shavuot tuvo un significado muy especial para ellos, pero muy separado del significado de la entrega de la Torah, más que nada concentrados en el aspecto de la cosecha de los campos. Ahora, algo importante que tenemos que mencionar es que muchas veces hay festividades que son más conocidas. Por ejemplo, Hanukkah tiene muy buena prensa, muy conocida. Purim también. Ahora, Shavuot es considerada una de las tres grandes festividades en las tres donde se debía hacer, primero que nada, desde la Torah. Y segundo, que había que hacer lo que se llama Aliyah Regel. Venían todos hacia Jerusalén. Está Pesach, Sukkot y Shavuot. Sin embargo, bueno, como mencionamos también al principio, tal vez porque es poco tiempo, porque solamente se celebra un día y 2 días fuera de Israel en lugar de que sean 7, o tal vez porque no hay un elemento distintivo, no tiene tanta popularidad. ¿Por qué? Porque en Pesach, incluso aquel que no respete la festividad, bueno, ves que la gente come matzot, está el seder, que eso sí se mantuvo, incluso en familias que tal vez no estaban tan apegadas a las tradiciones religiosas, el seder de Pesach se mantuvo. Sukkot yo creo que era más difícil de celebrar, sin embargo es muy distintiva. Ves a alguien que está haciendo una choza fuera de la casa o que está caminando con una hoja de palmera, lo identificás. En cambio en Shavuot lo que cuesta es que no haya un elemento, o no hay un objeto distintivo, ¿no? Sí, es verdad, somos muy de apegarnos a tradiciones concretas, que después vamos a ver si hay alguna tradición concreta o no, pero Shavuot es la que menos tiene de todas ellas. Terminando con el tema de los nombres, que nos quedaron 2, tenemos el nombre de Atzeret, que Atzeret quiere decir pausa, y es el nombre más usado en el Talmud. Cuando uno habla de Shavuot, casi no aparece Shavuot prácticamente, aparece siempre Atzeret, que es justamente como el cierre, el final, lo que termina. ¿Y por qué? Porque muchos de nuestros sabios interpretaron que Shavuot es relacionado a Pesach, y que los días de Sefirat HaOmer son como el Hol HaMoed. Tanto Pesach como Sukkot, como bien dijiste, tienen días de Yom Tov al principio, días festivos al principio, días festivos al final, y en el medio los días intermedios que no son ni súper festivos ni súper mundanos, llamémoslo así, son intermedios. Shavuot, que no tiene ese periodo, es considerado como el cierre de Pesach. ¿Sabes qué? No es porque no tenemos cierre, es porque nosotros mismos somos el cierre de un proceso anterior, y por eso se vincula lo que comenzó en Pesach con la libertad, con lo de Shavuot, que es la entrega del sentido, y eso me da pie al cuarto y último nombre, que es Hag Matan Torah, que es el que se usa en el rezo cuando uno habla de Shavuot. También decimos Hag Matan Torah, el día de la entrega de la Torah, porque justamente lo que destaca este día en forma espiritual, y que lo que le da el más sentido dentro de la ley judía o la filosofía judía, es justamente la entrega de la Torah y la conexión del pueblo judío con ese elemento que le dio un nuevo sentido a la libertad que habían ganado en Pesach. Claro. Pero obviamente, como cualquier festividad, hay tradiciones, ¿sí? Porque la familia judía nos gusta mucho hacer cosas distintivas, y acá hay algunas que
si usted, señor o señora, está como interiorizándose en este mundo, les contamos un poco. Obviamente lo primero hay que arrancar por la comida, porque como cualquier festividad hay una comida característica. En este caso no sé si decir como hay un plato, pero hay varias comidas. Se acostumbra a comer alimentos lácteos, ¿sí? Así es. Lo más común en el judaísmo es que las fiestas se asocien con la carne y con el vino. O sea, el Talmud plantea que la alegría está en comer un buen asado con un buen vino. Esa es la frase del Talmud hecha actualizada, actualizada al día de hoy. Pero en Shavuot particularmente tenemos la irrupción de las comidas lácteas. No hay alguna cosa especial, pero hay de todo. La gente, cada uno es creativo como puede. Sí. Desde un cubanito con dulce de leche hasta un fondue de queso, pasando por un montón de cosas en el medio. Pero justamente, ¿por qué los alimentos lácteos? También en el Midrash hay muchos motivos para el alimento lácteo. Sí. El principal de ellos es que la Torah está asociada con la leche, así como dice la leche, la miel. La tierra que emana leche y miel. Sí, tierra que emana leche y miel. Son elementos que se asocian a la Torah, entonces comemos lácteos asociados a la recepción de la Torah. Esa es la más es una de ellas, ahí va. Yo pensé que era la de Kashrut. También, dale, contala. Sabrán que, o sea, ¿qué es lo que ocurre? Según cuenta, no sé si es un Midrash. Sí. Cuando se entregó la Torah, ahí nos dan las leyes de que está prohibido para el judaísmo mezclar carne con leche, y por una cuestión práctica, uno diría que es más fácil aplicar enseguida las leyes de lácteas que las leyes cárnicas por un montón de leyes de cómo faenar al animal y demás, porque tenían los utensilios ya como hechos de carne y era difícil separar para hacerlos de leche. Entonces se acostumbra comer, dicen que prepararon los alimentos lácteos, ¿no? Estoy afilado ahí. Ok, entonces quedó ahí. Igualmente muchos, esto también depende con cada casa, porque hay muchos que comen un poco de comida láctea, pero también comen carne con vino. Porque también tiene, alágicamente se considera un día festivo que hay que comer carne con vino. Entonces, están los que comen a la noche lácteo y al día comen carne, o al revés, cada uno según su tradición. Sí, tal cual. Lo que sí es muy importante es que todos cuiden el tema de las justamente repasar las leyes de separación de carne y leche, porque justamente es propenso a equivocarse el hecho de tener en un festivo que nunca hay lácteo, que haya lácteo, es propenso a la equivocación. Por eso se acostumbra a repasar las leches de carne y leche antes de la fiesta de Shavuot, perdón. Otra costumbre más, que es más decorativa, literalmente hablando, claro, es el tema de adornar la casa y la sinagoga con plantas y con flores. ¿Por qué? Porque, como dice la Torah, cuenta que el monte Sinai floreció cuando va a recibir la Torah. Entonces, como que nuestras casas y nuestras sinagogas se convierten en pequeños montes de Sinai para recibir nuevamente la Torah y el compromiso con la Torah. Entonces se acostumbra a hacerlo así. Originalmente la costumbre era adornarlo con árboles, literalmente, en vez de con especies aromáticas o con flores, árboles enteros. Solamente que, como esa costumbre se adaptó en más que nada las prácticas cristianas, no específicamente el árbol de Navidad, sino que estamos hablando de los árboles de Pentecostés, que es el equivalente cristiano a la fiesta de Shavuot, que entre paréntesis también está bastante olvidada dentro del cristianismo. O sea que fíjate que coinciden, que cualquier persona le preguntás qué es la Pascua o qué es Navidad y van a responderte. Pero la pregunta es que, bueno, ¿qué? No, ¿qué se celebra? Porque la entrega de la Torah no se celebra. Sí, son los 50 días después de... ¿Por qué 50 días? No, es otra cosa. Ya por 50 días es copiado de la Torah, pero después hablan del Espíritu Santo y otras cosas. Muy bien. Pero bueno, sí. Bueno, eso es lo nuestro, entonces... Sí. El árbol se dejó de lado, pero sí quedó la costumbre de adornar las casas con flores, adornar los templos también, las sinagogas con flores, con especias, con cosas lindas, naturales, justamente darle esa conexión. Aproveche esta festividad, compre un ramo de flores para su pareja y va a quedar bien. Y gane por dos sentidos, claro, en pareja y en festividad. Ahora, creo que la tradición más extendida, obviamente, cuando son tradiciones alimenticias es muy difícil ganar, es decir, comer es algo muy fundamental para la religión judía. Sin embargo, se destaca la festividad de Shavuot porque es un día en el cual, obviamente, haciendo honor a la entrega de la Torah, se acostumbra a estudiar toda la noche Torah. Ahora, esto no tiene que ver con la festividad en sí, no por las escrituras, sino que es una tradición que empezó mucho tiempo después. Mucho después, sí. Tiene mucha importancia en el Zohar. El libro cabalístico. El libro cabalístico, del cual pueden ver acá arriba el capítulo sobre Zohar. ¿Aparecen después de la vida? Si el productor lo hace, sí. Okay. Si es que usted ve que mencionamos un capítulo y no lo ponemos el link, avisen en los comentarios, así lo podemos poner. Claro. Y digan qué minuto es, así no nos volvemos locos buscándolo. Entonces,
Pero bueno, esta costumbre se fortaleció en el Zohar sobre la importancia de estudiar la noche de Shavuot. Tiene origen también en el Midrash, porque el Midrash cuenta que el pueblo judío sabía que iba a recibir la Torá este día y se quedaron dormidos. El Midrash cuenta que era el día para recibir, no había despertadores, el iPhone se quedó sin batería, entonces no sonó. Y entonces la gente dice que tuvo Moshe que ir por el campamento despertando a los judíos: señores, viene Dios a entregar la Torá, levántense. Entonces, para enmendar este error, es que la costumbre es estudiar toda la noche y ya arrancar Shacharit rápido apenas se puede temprano, cosa de decir, bueno, durante el resto de Shacharit de la mañana se lee también la entrega de la Torá, entonces claro, esa lectura alegórica la hacemos temprano, cosa de decir, bueno, estuvimos preparados a tiempo y no como fue originalmente que se quedaron dormidos. Ahora, después, respecto del estudio de la noche, cada uno puede elegir qué estudiar, qué no estudiar, qué le gusta. Sin embargo, una tradición también, como hay distintas ocasiones en las cuales hay una costumbre de quedarse despiertos toda la noche. En este caso está el famoso Tikkun de Leil Shavuot, muy aceptado, sobre todo en el mundo sefaradí y mundo hasidí. El mundo itay no tanto, pero que es, por así decirlo, es como si fuera un librito que fue dedicado especialmente lo que habría, o lo que dicen que leyeron los cabalistas, porque esto se remonta a una historia de algunos cabalistas que estaban estudiando y que llegó ¿fue Eliyahu o un malaj? Se quedaron estudiando toda la noche y que cada esto les gustó. Ahí quedó el... ¿No lo conocías? Bueno, paréntesis. Dale. Cuenta la historia que en la época del Rabbi Yosef Karo, el Shulchan Aruch, decidieron un grupo de cabalistas en Tzfat estudiar toda la noche justamente para poder corregir esta cuestión de que el pueblo judío se quedó dormido. Entonces, bueno, nosotros vamos a corregir ese error y nosotros vamos a tomar sobre nosotros quedarnos estudiando toda la noche. Y cuenta la historia que esa misma noche después faltaba un décimo para creo que era así, después me corrigen, ¿sí? Y llegó una persona y muy desconocida, completaron el minyan y al final se enteraron que no era una persona, era como una encarnación. Sí, algo espiritual. Y lo que les manifestaron es que gustó mucho en el cielo lo que habían hecho de quedarse toda la noche y se fue expandiendo esta tradición de la gente que se queda estudiando toda la noche Torah. Y ¿Con ese texto original? No sé si ese texto, pero después, digamos, ¿cómo se dice? Se expandió esta cuestión del Tikkun, como está el Tikkun Shavuot, también está en Oshana Rabbah, también en el Tikkun. Entonces se acostumbre a... Sí, que es un texto que para el que no lo conoce, incluye el principio y el final de todas las porciones de la Torah, de todas las lecturas de la Torah. Después pone parte de los profetas, de lo que es todo el Tanakh, serían los Nevi'im y los Ketuvim. Después pone Mishnah, como que hace un recorrido, de las Mitzvot también, hace un recorrido por casi todas las partes de la Torah, cosa de especie de resumen o abuelo de pájaro, poder pasar una noche que en la parte del hemisferio norte encima es corta, pasar rápido por todos los contenidos que la Torah tiene, Torah escrita, Torah oral, mitzvot, así cada cosa de las costumbres. Y a nivel hasídico, a nivel cabalístico, dicen que también esa noche tiene una fuerza de el estudio de esa noche potenciar el estudio del resto del año. Entonces, la conexión que uno crea esa noche le sirve para que después haga un efecto el resto del año. Eso es interesante mencionar que ocurre varias veces en el judaísmo. Uno dice, bueno, me voy a quedar toda la noche, ¿qué sentido tiene? Y demás. Como empiezan a ser cuestiones como negociar económicamente. Bueno, no me conviene esto, no me conviene lo otro. Hay algunas tradiciones que se han mantenido a lo largo del tiempo. El tema de estar despierto estudiando toda la noche en Shavuot es algo que está desde hace muchísimos años. Y hay también una regla no escrita del judaísmo, como que si algo se mantiene a lo largo del tiempo, hay una tradición, es porque tiene alguna fuerza especial. ¿Sí? Sí. Y la última de las costumbres de Shavuot es la lectura de la Megilá. El judaísmo tiene en la Torah varias Megilot y cada una tiene su fecha asociada. Está la Megilá de Ijá, que es con Tisha B'Av, Megilá de Esther, que es la más famosa con la fiesta de Purim, y en Shavuot tenemos la Megilá de Ruth, que es la historia de una mujer moabita que se apega al judaísmo, se convierte al judaísmo y después termina siendo la bisabuela del rey David. Claro. Entonces quedó como un símbolo de Shavuot justamente porque así como el pueblo judío recibió la Torah, esta mujer también que no era judía y no tenía ninguna obligación con la Torah, aceptó la Torah, entonces quedó como símbolo de lo que es Shavuot, que es la conexión con la Torah y también quizás la apertura a la gente que quiere conectarse con la Torah y no necesariamente la recibió en el Har Sinai. Claro. También se asocia con David Amelech, que David Amelech es como dijimos, el bisnieto de Ruth y que se considera que el aniversario, el cumpleaños, o sea, el natalicio y el aniversario del fallecimiento, el cumpleaños, si querés, el cumpleaños del fallecimiento de David Amelech fue el día de Shavuot, entonces también viene asociado con la Megilá que se lee ese día y por eso es el texto que fue elegido.
Algo que yo lo último que quiero agregar, que me parece importante para mencionar en la festividad, que como decimos, es la entrega de la Torah, la fiesta donde recordamos la entrega de la Torah. Algo muy importante es que para los que conocemos la historia, se entregaron las tablas, pero esas tablas después fueron rotas, ¿sí? Esas tablas no se entregaron en Shavuot, primer mito. Ya que estamos desentrañar un mito, a ver. Que es que la gente dice Shavuot se recibió la Torah, entonces Shavuot es que Moshe baja con las tablas se las da al pueblo. No, eso es un mito, eso es mentira. El día de Shavuot, el cielo, Moshe estaba arriba, el cielo se abre y Dios les cuenta al pueblo los 10 mandamientos. Una parte de Dios, una parte de Moshe, después miren cada uno el midrash que más le gusta. Pero en la práctica de la escritura no se hizo ese día. Moshe se queda arriba y se queda para escribirlas. ¿Qué día termina de escribirlas y baja con las tablas? El día 17 de Tamuz, que es 40 días después. Ese día Moshe baja con las tablas, ve el becerro de oro, las rompe, vuelve a subir a pedir perdón 40 días, los de Shelul, vuelve 40 días a escribir la segunda tabla, y es que baja con las tablas en Yom Kippur. Así que si bien la Torah fue entregada en Shavuot, lo que se entrega es un acuerdo oral, un acuerdo de caballeros. Y la parte escrita, el documento que se anexa a esto, recién viene la primera parte de Yud-Zayim Betamuz, que son rotas, y la segunda tablas el día de Yom Kippur. Lo que digo es porque muchas veces van a ver algunos dibujitos o dibujos o decoración que aparecen en las tablas. Bueno, no es tan así. Lo que sí ocurre, y esto también es lo más importante, es que más allá de las tablas sobre las tablas, lo que se da ahí, por eso es tan importante, es lo que se llamó Ma'amad Har Sinai. Nosotros celebramos, se lo conoce como la entrega de la Torah, pero básicamente es como el inicio de este vínculo entre cuando Dios le habla de manera directa a todo un pueblo. Es sabida la diferencia entre el judaísmo y distintas religiones, en las cuales en otras religiones es, bueno, Dios le habló a un profeta. ¿Y quién lo vio? Nadie. El profeta dice que le hablaron. Bueno, ok. En cambio acá, en la tradición judía, sabemos que Dios le habló a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, lo importante, más allá de tablas sí, tablas no, lo que tiene la festividad de Shavuot es que tuvo todo el pueblo, como dice la Torah, como Amejad Belebejad, ¿sí? Estando unidos al pie del monte Sinaí, escuchando la palabra divina. Y eso es el vínculo, ahí por así decirlo se podría decir, nace el pueblo judío, porque hasta ahora era como un pueblo que sale de Egipto, pero todavía no estaba el vínculo, el pacto sellado, digamos. Se salió de Egipto para poder tener este vínculo con Dios que se concreta en el Ma'amad Har Sinai. Por eso digo, más allá de las tablas, la concreción del pacto entre Dios y el pueblo de Israel se da en la festividad de Shavuot, que es cuando se da este diálogo, en realidad más que diálogo, es como escuchar la palabra divina de la boca, por así decirlo, de Dios hacia todos los integrantes del pueblo de Israel. Correcto. Bueno, y para cerrar está el tema que ya venimos tocando a poquito, que es por qué se dio que fue olvidado Shavuot, porque de repente se perdió la liturgia del día a día. Dijimos un par de aspectos, como el tema de la falta de costumbres prácticas. Al ser una conexión con Dios, no lo puede materializar en algo. ¿Sabes qué? Agarrar una rama de palmera y agitarla. No, esa conexión, la conexión va más allá de cualquier elemento físico. Entonces, al no tener un elemento físico que la mantenga como costumbre del pueblo folclórica, también eso hace que se pierda la esencia, porque está tan elevado el Shavuot que no puede recaer sobre algo físico, y al no recaer sobre algo físico, también tiene tendencia a ser olvidado. Otro tema es la duración que dijimos también. Claro. Shavuot, Pesach y Sukkot durante los 2, 7 u 8 días, 9 como se Torah, y Shavuot es un día en Israel, 2 días máximo fuera de Israel, así que es más cortita también. Dijiste un tema de lo popular de las cosas, como de repente Hanukkah se hizo popular a nivel comercial, porque a nivel, si uno tiene que hacer una castas de festividades, Hanukkah es una fiesta menor. Tenemos Pesach, Shavuot, Sukkot, fiestas mayores, y Hanukkah es una fiesta rabínica, que es una fiesta menor, al igual que Purim. ¿Cómo puede ser que Hanukkah es recontra conocida en el mundo y Sukkot no? Bueno, y Shavuot no, bueno, hubo una parte comercial también que se dio, y la difusión, la popularidad que se llegó. Aparte no hay muchas de lo que uno podría considerar restricciones religiosas, porque en Hanukkah no hay que hacer, lo único que hay que hacer es tener una vela, por así decirlo, porque Shavuot es un Yom Tov, están todas las prohibiciones de hacer las tareas que están prohibidas en el Shabbat. En cambio en Hanukkah no tiene una ley de Yom Tov. Sí. Y me parece que ya el último motivo, que también algo mencionamos, que es el tema de
lo que representa Shavuot. Entonces, cuando una persona se aleja de la práctica diaria del judaísmo y se queda con lo folclórico, Shavuot de por sí no tiene algo folclórico que transmitir. ¿Sabes qué? Shavuot, o sea, hacer un baile de tal forma o... Sobre todo en épocas que no hay agricultura. Y tal cual, y cuando se pierde tal cual la conexión agrícola, que es el tiempo que se mantuvo un poco más, y solo la conexión es de espiritualidad, de significado, de estudio de Torah y cumplimiento, es justamente lo primero que se descartó en las familias, en la gente que se alejó de la práctica diaria del judaísmo. Entonces, por eso es que Shavuot automáticamente quedó relegada a un segundo nivel, cuando de ninguna manera lo es. Es una de las 3 estas fiestas importantes que tenemos. De hecho, si no las ordenas, la segunda, cronológicamente Pesach, Shavuot, Sukkot, o sea que no es que te olvidaste porque es la última. No, justo en el medio, entonces es importante recordarla. Pero bueno, que nos queda, ¿pensamos para allá? No. No porque los padres o los abuelos se hayan alejado y no la hayan festejado, significa que uno no tiene por qué comenzar alguna tradición. Tal vez empezar de 0 a 100 es muy difícil, pero bueno, sabemos que se acostumbra a estudiar toda la noche. Bueno, tal vez leer un fragmento, un ratito más de lo normal, ya uno va conectando un poco más con esta festividad que es tan importante para el pueblo judío y sobre todo en estos días en donde vemos que en todo el mundo están cuestionando o criticando la identidad judía. El mejor modo de defenderlo es que uno esté orgulloso de su identidad y eso se hace y se defiende activando la identidad. Tal cual. Sin esa conexión que te nutre de esa identidad, se va a desvanecer naturalmente, se va desvaneciendo y se va perdiendo. Bueno, que no es el caso, que podamos fortalecer nuestra identidad y los esperamos a todos la semana que viene en Final Abierto.